todos, hoy vamos a hacer un repaso por el estudio del FES para evaluación de la deglución. Lo que vamos a charlar son dos guías que se presentaron en los últimos 2 años, una el año pasado y una la parte uno y la parte 2. Estas guías están realizadas por la American Speech Language Hearing Association en colaboración con la American Board of Swallowing and Swallowing Disorders, que son las entidades más referentes sobre el tema. En la primera parte vamos a hacer un repaso por las guías de población adulto de este tema. Bueno, para hablar un poco primero de la definición y nomenclatura y una puesta en común, este estudio es un estudio que tiene como objetivo evaluar tanto las funciones velofaringias, fonatorias, deglutorias, principalmente de los pacientes que presentan como síntoma la disfagia. Y debe posicionarse, digamos, el dispositivo para hacer el estudio de manera tal que visualice base de lengua, faringe, laringe, antes, durante y después de que el paciente realice el trago del alimento o líquido. La definición actual de FES es Flexible Fiber Optic Endoscopic Evaluation of Swallowing by Cine o Video Recording. Esta es la definición actual. Cuando agregamos las letras ST, esto hace referencia al testeo sensorial como parte del estudio, o sea que nosotros lo que hacemos más habitualmente es el FEST, y ellos también refieren en la guía que en la práctica diaria es normal que el término flexible pueda reemplazar directamente al término de fibra óptica, ya que hoy en día se utiliza mucho más el fibroscopio flexible para realizar el estudio. Así que esto se cuentan como sinónimos. Bueno, como evaluación de las estructuras anatómicas, refieren evaluar desde el pasaje nasal de la fibra por cualquier lesión en la mucosa o cualquier anomalía de las coanas. Se sugiere evaluar el esfínter verofaringio, tanto en reposo como durante la fonación del paciente, si pudiera fonar. Después nos invitan a evaluar la orofaringe de manera completa, la mucosa, las asimetrías de las estructuras anatómicas, la hipofaringe, la laringe y también la región subglótica. Si se puede, pared anterior de la tráquea y la membrana cricrotiroidea. Esta es la imagen que deberíamos tener y en la foto de la derecha, dónde estaría posicionada la fibra para obtener esta imagen. Siempre recordando que lo que vemos posterior es la parte anatómica anterior. Bueno, como posibles personas que podrían beneficiarse de hacer este tipo de estudio, tenemos todas las personas con enfermedades neurodegenerativas, pacientes con lesiones de la médula espinal, pacientes con injuria neurológica, pacientes con cánceres de cabeza y cuello, aquellos que tengan sospecha o confirmación de una lesión de cualquier par craneal que involucre estas funciones, pacientes traqueostomizados o post-extubados recientemente, pacientes ventilados crónicos o con otras patologías respiratorias crónicas, y también introduce la población el término de pacientes con fragilidad médica. Las indicaciones actuales, bueno, son todos los pacientes que tengan síntomas de disfagia, pacientes con anormalidades vocales o sospecha de disfagia, pacientes con dolor al trago, con aumento de la dificultad para tragar durante las comidas, para testear cómo es realmente la deglución del paciente, también como estudio para ver las mejoras y la progresión de estas poblaciones, y también sugiere, digamos, como indicación a aquellos que no se puedan trasladar, debido a que este estudio es mucho más disponible y trasladable portátil, y aquellos pacientes que se prefiera evitar la exposición a radiación, que implicaría otro tipo de estudio para evaluar la deglución. Como posibles complicaciones o precauciones a la hora de realizar el estudio están la agitación del paciente, pueden tener algún desorden cardíaco producto de una respuesta vasovagal. Esto es importante tomar en cuenta en el preexamen, recabar antecedentes de este tipo de respuesta en los pacientes. Pacientes con disquinesias u otros trastornos del movimiento,
coagulopatías, otros desórdenes del sangrado, que tengan alguna anomalía en el pasaje por la zona nasal, alguna obstrucción de las fosas nasales y trauma reciente en la cavidad oral. Sin embargo, esto hay hecho una revisión sobre los efectos adversos más frecuentes de los estudios y es una revisión de 8 o 10 artículos donde el efecto adverso y la complicación más frecuente es el disconfort de los pacientes, que se reduce mucho con la utilización de anestesia local. Bueno, como preexamen, la guía recomienda tomar un consentimiento que puede ser escrito o verbal, explicarle al paciente el protocolo que se va a llevar a cabo, el uso de anestesia tópica, por lo que mencioné previamente, y la preparación de los alimentos, si van a ser líquidos u otro tipo de alimentos. Y acá nuevamente, ¿qué vamos a observar previo al trago? Son todas las estructuras anatómicas. Una vez que está evaluada la anatomía, el siguiente paso sería hacer una evaluación de las secreciones, cómo las limpia, si están presentes, cuáles son los tragos espontáneos que realiza el paciente antes de que nosotros introduzcamos la alimentación. Sugieren incluso cuantificar cuántos tragos espontáneos tiene y evaluar el movimiento de las estructuras, si hay simetrías, cuáles son los movimientos en reposo, cuáles son los movimientos que realiza el paciente a la fonación. Y una vez que esto está evaluado, a la introducción de los alimentos. Introducen un concepto interesante que es de Ice Chip Protocol. Esto lo sugieren con cubitos de hielo, sobre todo para los pacientes que uno crea que tienen alto riesgo de tener, digamos, aspiración o paso o penetración a la vía aérea. Esto se sugiere como una buena estrategia, o aquellos pacientes que hace mucho tiempo que no están ingiriendo nada por vía oral. En cuanto a la introducción de los alimentos, no hay un protocolo validado de cómo sea mejor, así que ellos no recomiendan ningún tipo de protocolo, sí hacen algunas sugerencias de valorar, digamos, consistencia, viscosidad y volumen que se le va a administrar al paciente. Las texturas recomendadas son líquido, puré y bolo sólido. Recomiendan cualquier tipo de alimento, desde un puré, incluso sugieren para los líquidos, para evitar el uso de colorantes u otras cosas, utilizar, por ejemplo, jugo de arándanos o distintos alimentos que ya tengan una coloración en sí que permita a uno identificarlos sin tener que agregar colorantes u otras cosas como bario, por ejemplo. En cuanto a la textura de inicio, eso sí, sugieren primero lo que uno considere que es más seguro para el paciente, y esto es valorando la historia clínica previa. Y por último, el alimento o la textura que sea más desafiante. Antes de la ingesta de líquido, sugieren que uno puede empezar por un líquido néctar, que es lo que se utiliza actualmente en algunos protocolos también, y después pasar al líquido, digamos, propiamente dicho. Ante una alta sospecha de aspiración que no se haya podido evidenciar en el estudio, ellos refieren que hasta 10 intentos de la misma textura puede aumentar la sensibilidad para ver la penetración en la vía aérea. También proponen más volumen como una prueba para aumentar la sensibilidad, y también proponen hacer texturas mixtas, o sea, dar al paciente, por ejemplo, como si fuera una sopa que tiene textura líquida, pero también conjuntamente alguna textura semisólida, y todo esto aumentaría la sensibilidad del estudio para captar la penetración de la vía aérea. Y por último, cuando agregan la parte del testing sensorial, esto se puede hacer. Lo más formal, digamos, en su momento era instilar aire a través del canal de trabajo que dé en el cartílago aritenoide, y si no, directamente sugiere un breve toque con el endoscopio, con la fibra del aritenoide, y esto evaluar cómo responde el paciente. Puede ser una respuesta verbal con fonación, debe haber una respuesta de cierre de las cuerdas vocales, y esta es la parte, digamos, sensorial a evaluar, que también puede ser referida por el paciente de cómo siente, si quedó algún tipo de contenido en la región. Para la parte del informe, cosas que me parecieron interesantes para destacar es, primero, ellos intentan que se haga una descripción del patrón de la disfagia y que se hagan recomendaciones
de tratamiento y de futuras evaluaciones. Y dos cosas para incorporar que sugieren son el PAS-score, como para que todos hablemos el mismo lenguaje, cuál es el grado de penetración y que va desde el score 1 al 6. Y también sugieren el yield score, que es para evaluar cuánto residuo queda y que esto no sea leve, moderado, severo, sino que se pueda hacer a través de estas dos escalas. Esto es en la parte del reporte que ellos le dan mucha importancia a cómo vamos a informar el estudio. Entonces, observaciones básicas que no deberían pasar desapercibidas son de la anatomía, edema, eritema, irregularidades, cuerpos extraños, desviación y mucha cuantificación del tiempo del paso del bolo hacia la región de nosotros lo evaluamos. Si hay secreciones, cómo son, cómo las maneja el paciente previo y después del trago, documentar las reacciones del paciente a las secreciones, lo que mencionábamos antes de los tragos espontáneos, después todo lo que es duración y el whiteout del trago, la reacción a dónde queda el bolo en el paciente, los líquidos, los sólidos, líquidos y sólidos, describir la penetración, la duración del tiempo y qué pasa después, si hay residuo o no y si hay penetración. Y por último, el test sensorial. Y acá ponen un ejemplo de un informe de cómo harían, un poco los antecedentes del paciente, por qué se necesita el estudio, cómo se hace el procedimiento, la evaluación de las estructuras anatómicas y fisiológicas y cómo hicimos la prueba de la ingesta, con cubitos de hielo, purés, semisólidos, líquidos, cuál es el tratamiento y la estrategia terapéutica instaurada ante una posible alteración del estudio, cuál es la prueba sensitiva y finalmente un resumen y un diagnóstico del estudio. Bueno, esto fue la parte de adultos y el año pasado sacaron la primera guía de clínica pediátrica para realización de este estudio. Esto ellos, en la actualización anterior había solo un apartado de la población pediátrica, pero les parece que ante el aumento de la población de pacientes crónicos complejos, como habíamos charlado también en el encuentro pasado, es importante y cada vez va tomando más relevancia este tipo de estudio. Hay múltiples etiologías para que los pacientes pediátricos tengan alteraciones en la deglución, que van desde anatómicas, neuromadurativas, pacientes con daño neurológico, evolutivo o no evolutivo. Y el estudio de la disfagia actualmente se puede hacer a través de una videodeglución con fluoroscopía, que es lo que hacemos más frecuentemente. Esto, como ventajas, estudia todas las fases de la deglución, pero como desventaja necesita un traslado del paciente, uso de radiación, contraste. Y el FES, como ventaja, tenemos la visualización directa y dinámica de la anatomía, es portátil, está disponible, se puede hacer con alimentos habituales y en un entorno más cotidiano para el niño y no requiere radiación. Bueno, repasa más o menos las mismas áreas que los adultos, así que voy a destacar lo que es diferente. Primero, bueno, el checklist de cómo deberíamos estar asesorados para hacer este tipo de estudio en este paciente. Del equipo, el equipo sugerido son fibras entre 2 a 4 milímetros. En los lactantes se sugiere la de 2,4 milímetros. Y en cuanto a la preparación de los alimentos, hacen una alerta sobre los colorantes. El colorante que usamos habitualmente produjo metamoglobinemia en algunos pacientes, por los que se sugiere no usarlo y evidenciar, digamos, con la coloración blanca del alimento, que habitualmente es las fórmulas lácteas o la leche, hacer el test con esto, sin el agregado de colorantes, en los niños más pequeños, sobre todo. Como complicaciones, lo más frecuente también es el disconfort de los pacientes y después se van a dar algunas estrategias como para paliar este síntoma. También puede producir náuseas y vómitos, epistaxis y respuestas vasovagales. Como estrategias para paliar el disconfort proponen primero colocar al niño en una posición cómoda, que puede ser en general a UPA de su cuidador, de su madre, su padre. Sugieren el uso de sucrosa como pacifier
también el chupete si es que lo usaran, y para niños que por ahí tienen mucho tiempo sin deglutir o que nunca directamente han estado en contacto con el alimento, sugieren introducir el líquido a través de jeringas de 1 milímetro en alícuotas muy pequeñas. Esto también se puede hacer colocando algún tipo de líquido que vaya a ser evaluado en el chupete y ir introduciendo de esta manera pequeñas cantidades. Bueno, indicaciones son un poco más que en adultos, todos los pacientes que puedan tener complicaciones de la prematurez, trastornos neurodegenerativos, todos los pacientes también con injuria neurológica, con anomalías estructurales ya diagnosticadas, eh, trauma o intubaciones para todo lo que es injurias laringias, trastornos de la movilidad de las cuerdas vocales conocidas, también estados post-extubación, fragilidad médica también, pacientes que no hayan tomado nada por vía oral. Todos estos, las indicaciones son más o menos las mismas y contraindicaciones también son las mismas, obstrucciones nasales, estenosis faringias, micrognatias severas o extrema fragilidad médica, o sea, inestabilidad cardiopulmonar o distrés respiratorio, no se sugiere hacerlo en estos momentos, sino que diferir el estudio, y las otras contraindicaciones iguales, severa agitación, trastornos de coagulopatías o traumas recientes. También nos sugieren evaluar de la misma manera que en los adultos la anatomía del paciente, teniendo en cuenta que bueno, la visualización puede ser con alguna mínima diferencia producto del desarrollo de los niños. El procedimiento acá es más difícil porque uno no puede interactuar tanto con el paciente a través de los sonidos, pero bueno, de sugiere utilizar algún tipo de 50-50, susi-susi, como cosas más simples como para poder evaluar los movimientos con la fonación del paciente. Y después es más o menos lo mismo que en el adulto lo que vamos a evaluar. Acá también evaluar la anatomía, el movimiento de las estructuras, cuál es el manejo de las secreciones, el estatus sensorial, y ir evaluando la respuesta fisiológica en la introducción de los bolos, cómo los transporta, etc. Esto se puede hacer tanto con el pecho materno, biberón, cucharita, jeringa, a través de lo que uno haya evaluado que es el método más conveniente para ese paciente. Y acá también hacen nuevamente una sección muy importante, va destinada a cómo hacer el informe, y también es muy similar a lo anterior. Para destacar algo que proponen en ambas, se menciona el tema de la anestesia tópica, hay una mención a algunos agentes vasoconstrictores en aquellos pacientes que uno puede inferir que puedan tener algún mayor riesgo de sangrado, pero lo que más describen es el uso de lidocaína al 2%, si se puede líquida, porque la lidocaína viscosa tapa el canal de trabajo y la fibra del endoscopio, así que eso se hace referencia, y algunos agentes que combinan lidocaína con algún vasoconstrictor también están mencionados que podrían ser utilizados en baja dosis. Bueno, y acá todo el informe bien minucioso, y bueno, eso es todo.